Bueno, buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí en primer lugar. Yo soy Juan Carlos Iragorri, el director de Club de Prensa, un programa de televisión del canal NTN 24. Gracias al Brookings Institution, entre otras cosas porque esta es la primera vez en la historia de esta entidad, considerada por la Universidad de Pensilvania como el think tank más influyente del mundo, en que tiene lugar un foro en español, completamente en español. Y estoy muy agradecido por eso. Estoy muy agradecido además porque esto es una iniciativa no solamente de este instituto, sino de Brookings Ceres, un instituto dirigido por Ernesto Talvi, que se encuentra aquí con nosotros. Si no hubiera sido por él, por Julia Ruiz, que está en el público, que trabaja aquí en el Brookings, y por Muni Jensen del periódico El País, que se encuentra al otro extremo de este escenario, esto no habría sido posible. Les quiero dar las gracias en primer lugar a los invitados a este panel. Tengo aquí a mi derecha a Augusto de la Torre, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Gracias por estar aquí, Augusto. Está también Robert Renak, que es el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Señor Renak, gracias por haber venido. Posteriormente está José Juan Ruiz, que es el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Más allá, Ernesto Talvi, el director de Brookings Ceres, de esa iniciativa. Y finalmente, como ya les había dicho, está Muni Jensen. El título de este foro, como ustedes habrán visto aquí detrás, es si América Latina está preparada para enfrentar las turbulencias de la economía global, de la economía mundial. Y quiero darle la palabra inicialmente a Ernesto Talvi para que pues, conteste la pregunta. Ernesto. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por la introducción. A mediados del 2012, cuando se generalizó la crisis en Europa, a América Latina se le bajó el telón, en un sentido. Es decir, la China se enfrió severamente, los precios de las materias primas que producimos y exportamos se cayeron a los niveles reales del año 2004, los costos de financiamiento y las primas de riesgo subieron, los capitales que antes llegaban a raudales empezaron a ir de la región y muchas economías se enfriaron de manera muy significativa y otras entraron en recesión. Dejemos por un momento de lado, ya va a aparecer en la discusión Argentina y Venezuela, que son cada una en sí mismo un caso atípico, digamos, para hablar de los otros países más importantes, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. Y digamos que en circunstancias similares en el pasado ya estaríamos enfrentando un drenaje de reservas, crisis cambiaria, quizás crisis de deuda, crisis financieras, golpes de Estado, en fin, mucho ha cambiado desde entonces para que, con los niveles de liquidez internacional que hoy tenemos, con banca privada fuertemente capitalizada y con sistemas políticos mucho más estables, pensemos que los problemas o los desafíos van a venir por mecanismos más tradicionales, por el lado monetario, por el lado fiscal. Por el lado monetario, los gobiernos se encuentran hasta la disyuntiva de tener que balancear el acomodarse de la mejor manera a la nueva situación y a la vez preservar la credibilidad. En materia de política monetaria esto quiere decir acomodar una depreciación muy significativa del tipo de cambio para facilitar la competitividad y neutralizar las presiones recesivas externas, pero a la vez manteniendo la estabilidad de precios. Los países de la Alianza del Pacífico que arrancan con tasas de inflación muy bajas, se pueden permitir no subir las tasas de interés o quizás aún bajarlas, permitirse el lujo de que la inflación circunstancialmente se vaya por arriba de las metas sin comprometer la credibilidad. Los países que ya están cerca de los 2 dígitos, como Brasil, no se pueden dar ese lujo y tienen que subir las tasas de interés para tratar de apuntalar la credibilidad, pero a la vez profundizando las presiones recesivas que vienen de afuera. En materia de política fiscal, los desafíos son parecidos. Tenemos que balancear, o los gobiernos tienen que balancear, el ajuste más parsimonioso posible a las nuevas circunstancias, a la vez que mantener la credibilidad en la solvencia de las finanzas públicas y en la capacidad de repago de la deuda. Entonces, los países que arrancan este proceso con bajos déficits o baja deuda, como por ejemplo es el caso de Perú, entonces tienen muchos márgenes para poder ir espaciando en el tiempo la consolidación fiscal sin hacer ajustes demasiado abruptos que puedan profundizar las presiones recesivas. Brasil, por el contrario, que arranca con alta deuda y alto déficit, se vio forzado a tener que hacer ajustes más o menos inmediatos para apuntalar
la credibilidad en la solvencia de las finanzas públicas. Entonces, para resumir, ante el cambio en las circunstancias externas y en mayor o menor medida, todos los países vamos a tener que pasar por cirugía. Cirugía mayor, cirugía menor, pero cirugía al fin. Y entonces precisamos un cirujano que pueda actuar con efectividad y que pueda actuar con precisión. Y el tema es que lo que estamos viendo justo con este enfriamiento, con el estancamiento de los salarios, el aumento en el desempleo, es que la popularidad de los presidentes en ejercicio y la aprobación de los gobiernos ha caído en picada en casi todos los países de América Latina. La buena noticia es que en la mayoría de los países esto no se ha traducido en una parálisis política o en una falta de gobernabilidad. Lamentablemente en Brasil, el país más grande de la región, la caída en la popularidad de la presidente, en la aprobación de la gestión del gobierno, ha venido acompañada por el escándalo de Petrobras en una parálisis gubernativa que hizo que el país se quedara sin cirujano en un momento en que estaba requiriendo de cirugía mayor. Entonces, diría que si vamos a resumir, los países de la Alianza del Pacífico van a tener ajustes más o menos dolorosos según las circunstancias, pero en nuestra opinión no traumáticos. Brasil está en un proceso muy complejo, sin márgenes en la política monetaria, sin márgenes en la política fiscal, con una fragilidad política muy grande, con la pérdida del grado inversor, que en mi opinión podría derivar rápidamente o en unos meses en que Brasil necesite de recurrir al Fondo Monetario Internacional para poder procesar realmente un ajuste ordenado, a pesar de que tiene un volumen muy significativo de reservas todavía, pero eso podemos discutir después. Hay que matizarlo por la gravedad de los desequilibrios que tiene. Así que, desde el punto de vista de las multilaterales, y con esto termino, el escenario que veo es al Fondo Monetario, Robert, de vuelta, volviendo a las andadas aquí y allá en nuestra región, con algunos programas que van a ser necesarios en algunos países. Y a los bancos de desarrollo los veo jugando un papel muy central para facilitar lo que nos gusta llamar austeridad inteligente en los países que tienen fundamentos sólidos, digamos, pero que van a tener más dificultades de acceso al crédito, y en la que los multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, la CAF, pueden jugar un rol muy central, ya que ellos tienen sí acceso barato, digamos, a recursos que sobran en el mundo para poder reciclar hacia las economías emergentes en general, hacia las latinoamericanas en particular, para financiar proyectos de alta rentabilidad económica y de alta rentabilidad social. En fin, es interesante porque si termino resumiendo todo lo que dije, este mundo parece ser más tradicional del que pensamos, es decir, donde los problemas centrales vienen por el lado monetario, fiscal, del desempleo, con algunos desafíos político-institucionales, por supuesto, digamos, y por el lado de las multilaterales, el fondo jugando su rol habitual de hacer programas con los países que lo necesitan, de supervisar la consistencia macro en los países que no lo necesitan, y los bancos de desarrollo haciendo lo que saben hacer, financiando el desarrollo, y nosotros administrando la estrechez, algo que ya nos habíamos olvidado cómo hacer, pero en lo que tenemos mucha experiencia. Tengo una pregunta para Augusto de la Torre. Usted ha mencionado que el continente está dividido entre aquellos países que se han subido al patín de los Estados Unidos y los que están en el patín de China. A la luz de los desafíos que menciona Ernesto, ¿van a recibir de manera uniforme los países los retos a los que están enfrentados? Sí, muchas gracias por la invitación y el placer estar aquí otra vez conversando con los amigos y colegas. Como bien decía Ernesto, ya vamos 4 años ajustándonos a un cambio fundamental en las condiciones externas. Y el cambio en las condiciones externas tiene mucho que ver con lo que está pasando con China. Y si hubiéramos estado reunidos aquí hace 15 años, no hubiéramos estado hablando de China, porque lo que pasaba en China tenía cero importancia para las economías latinoamericanas. El mundo cambió y ahora China importa muchísimo, especialmente para Sudamérica. Y eso hace que en las condiciones externas actuales, Sudamérica
esté absorbiendo un choque externo más fuertemente que Norteamérica. Norteamérica de algún modo está siguiendo la recuperación, digamos, Centroamérica, el Caribe y México están siguiendo la recuperación de Estados Unidos, la cual está motorizada por los consumidores norteamericanos. Y Sudamérica está experimentando la desaceleración china, la cual viene jalada hacia abajo por la caída de la inversión y de las exportaciones. Entonces, la región se ha bifurcado y el mundo como un todo está en dos patines. Estados Unidos ayudándole al mundo hacia arriba gracias al consumo, China jalándole al mundo hacia abajo a través de las exportaciones y la inversión. Yo creo que el riesgo más grande global que tenemos es que estos dos ciclos, el de Estados Unidos y el de China, se reacoplen y que China tenga un desempeño mucho peor del que se espera y en el proceso, siendo la segunda economía más grande del mundo, le jale hacia abajo a Estados Unidos y el mundo como un todo entre en un proceso de desaceleración global. Esperemos que ese riesgo no se materialice, pero es el que a mí más me preocupa. Ahora, la región está adaptándose a este cambio en las condiciones externas y un punto que me gustaría enfatizar y elaborar con respecto a lo que dijo Ernesto es que hacer macroeconomía en el trópico es un poco distinto que hacer macroeconomía en Estados Unidos. En Estados Unidos el modo como se hace la macroeconomía es, con excepción de cada 80 años que hay una gran crisis, durante los otros 80 años Estados Unidos crece al 2%, 2,5%, 3% constantemente. Entonces la tarea de la macroeconomía es suavizar el ciclo de negocio en torno a una tendencia bastante estable de crecimiento. A nosotros en Latinoamérica nos toca hacer eso y algo que es aún más complicado. Es que a nosotros la tendencia nos cambia. Entonces ahora estamos en un cambio de tendencia. Entonces la política contracíclica que suavice el ciclo es limitada. Por lo que hay que hacer es llevarle a la macroeconomía a un nuevo equilibrio menos favorable y eso es penoso. Y esa es una tarea de la política macroeconómica mucho más complicada que simplemente manejar el ciclo. Es manejar la transición a un nuevo equilibrio. Y eso está resultando más penoso de lo que pensábamos. No está generando crisis financieras como así en los años 90, en los años 80, pero está generando un proceso difícil de ajuste en el gasto total, en el tipo de cambio real, en los mercados laborales hacia las nuevas condiciones. Y son procesos nuevos para la región. La región está aprendiendo este proceso de ajustarse al nuevo equilibrio a través de variables y de esferas de la política macroeconómica distintas de las que eran las del pasado, que eran las grandes crisis bancarias, las grandes crisis financieras. En este proceso hay países que están sufriendo más que otros, dependiendo de la magnitud del ajuste, dependiendo de la disponibilidad de instrumentos. En particular, países que pueden usar el tipo de cambio para ajustar, lo están haciendo y ellos tienen una ventaja frente a los países como Ecuador, que no pueden utilizar el tipo de cambio para amortiguar este proceso. Es importante, sin embargo, notar, en mi opinión, que el proceso de ajuste a estas condiciones externas todavía no ha terminado. Todavía no hemos tocado fondo. Cuando uno ve la situación macro de los países latinoamericanos, solo Chile parece ser el país que ya tocó fondo y empieza a rebotar, ya hizo el ajuste macro. Chile, sin embargo, tiene temas de política interna mucho más complicados que están debilitando el rebote. Pero en general a mí me parece que todavía hay mucha tela que cortar. Tengo el temor de que el siguiente año sea también un año de cero crecimiento o de muy bajo crecimiento, que todavía haya mucho que absorber. Y un sitio donde hay mucho que absorber es en el mercado laboral. En el pasado, el mercado laboral latinoamericano se ajustaba a través de una gran sorpresa inflacionaria. Entonces, cuando las cosas estaban mal, había una gran sorpresa inflacionaria que carcomía los salarios reales y el mercado laboral se ajustaba a través de unas caídas muy fuertes en el salario real. Ya no estamos en la Latinoamérica del pasado, la inflación es baja, el espacio para sorpresas inflacionarias ya no existe, entonces el procesamiento de la ajuste en el mercado laboral es más lento y más complicado. Y ya estamos viendo lo que está pasando. El empleo está cayendo, la calidad del empleo está cambiando, los trabajadores que estaban trabajando en empresas más grandes están moviéndose a empresas más pequeñas con menos sueldos, los trabajadores que estaban recibiendo salario están moviéndose a ser trabajadores por cuenta propia, y hay un proceso de ajuste en el crecimiento de los salarios. Quizás la pregunta más importante desde el punto de vista de la política y la política social es si este proceso de ajuste en el mercado laboral va a ser regresivo. Acuérdense que Latinoamérica en los últimos 15 años fue una de las pocas regiones del mundo que experimentó una reducción de la desigualdad del ingreso. Y nosotros felices de que esto haya pasado.
Ahora que estamos en la parte baja del ciclo, la pregunta es si es que Latinoamérica va a experimentar un aumento en la desigualdad del ingreso. Nosotros pensamos que sí, pero de una manera bastante distinta. Lo que está pasando en el mercado laboral es que hay caídas del empleo, de la calidad del empleo, empieza a haber un aumento del desempleo y hay una salida importante de la fuerza laboral. Los jóvenes, varones, de menor educación parecen ser los que están saliendo a la fuerza laboral con más fuerza y eso está golpeando a los ingresos de las familias más pobres, que se quedan sin una fuente de ingreso. Creemos que en este proceso parte de las tensiones sociales que vamos a vivir en el ajuste va a ser esta digestión de los ajustes en el mercado laboral que posiblemente van a hacer que perdamos parte de las ganancias que experimentamos en los años anteriores en el tema de la desigualdad del ingreso. Quería preguntarle al señor Rengard del Fondo Monetario Internacional sobre lo que llama usted las políticas contracíclicas. Antes de entrar acá, usted me dijo que quería que lo interrogara sobre eso, sobre si hay espacio para las políticas contracíclicas. Yo le decía que no todo el mundo en el público es economista, que nos explique un poco más cómo es el asunto y si hay espacio para esas políticas. Perfecto. Bueno, lo interesante es que lo que estamos experimentando hoy día en la economía global es muy distinto a 2008-2009. Ahí, con la crisis financiera global, todo el mundo puso en marcha lo que llamamos políticas contracíclicas, es decir, políticas diseñadas a fomentar más crecimiento en frente de un shock muy recesivo. En América Latina eso implicaba más gasto público, menos ingresos fiscales y tasas de interés de la política monetaria más baja, y con depreciación de las monedas en muchos de los países. Hoy día la región está enfrentando un shock de otro estilo, es más permanente, ¿no? Los términos de intercambio, los precios de las commodities ahora son más bajos y es algo muy sostenido. Así que eso implica que la región, yo creo que no debería poner en marcha políticas contracíclicas por dos razones. Primero, no hay mucho espacio para hacerlo. En la parte fiscal, los balances primarios, es decir, el déficit fiscal, pero sacando intereses, es mucho más débil hoy día que estaba en 2008. La deuda pública hoy día es más alto en relación al PIB en comparación con 2008. El nivel de gasto público es más alto y es más permanente que antes. Y los países que exportan las materias primas ahora tienen menores ingresos fiscales. Así que hay muy poco espacio para un ajuste fiscal que puede incentivar más crecimiento. Con respecto a las políticas monetarias y cambiarias, los países ya están dejando de depreciar sus monedas mucho. Chile, Colombia, México, Brasil, sus monedas han depreciado mucho en reacción al cambio en los términos de intercambio. Eso es bueno. Y en Chile y en Colombia, la depreciación de la moneda tiene un efecto importante sobre la inflación, así que tienen que aumentar sus tasas de interés para controlar las expectativas de inflación. Pero para mí el punto más importante es que es un shock permanente, así que el ingreso permanente de los países es más bajo, el crecimiento potencial de medio plazo es menor que habíamos esperado hace 2 años. Así que realmente el punto de énfasis es que la región tiene que enfocarse en reformas estructurales para diversificar las exportaciones y la producción en sus economías. Y hay muchas reformas que se pueden hacer, quizás podría destacar los derechos de propiedad, el Estado de Derecho, derechos de acreedores, promover más competencia en los mercados, son cosas que pueden ayudar al sector privado a buscar nuevas fuentes de crecimiento. Y la región todavía no está muy abierto a comercio internacional y quizás hay una oportunidad para más cooperación regional para aumentar el comercio entre los países de América Latina, ¿no? Así que para mí el punto importante es un cambio permanente en el ambiente global y así que los países tienen que adoptar políticas de reforma estructural para cambiar y fomentar más crecimiento de medio plazo. José Juan Ruiz, hace pocos años, tal vez 3, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, publicó un libro titulado La década de América Latina. Y había mucho optimismo en la región y mucha euforia. Y todo el mundo pensaba que íbamos a salir del hueco en donde estábamos. Pero ahora, sin embargo, todo ha cambiado.
uno ve las estadísticas dadas por el Fondo Monetario en Lima a principios de octubre y realmente la región puede decrecer, la economía de la región este año. Se calcula que Venezuela decrecerá un 10%, la economía venezolana, la del Brasil un 3%, la de Ecuador un 0,6%. Están mejores, ¿verdad?, las economías de los países de la Alianza del Pacífico, que son México, Colombia, Perú y Chile. La pregunta es, ¿hay razones entonces para ser pesimistas o usted cree que hay espacio para el positivismo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Brookings y a Ernesto y a vosotros, al Canal 24, por invitarme a esta reunión. Yo creo que una de las grandes ventajas de ser el último en hablar es poder confirmar a mi presidente sobre la década de América Latina, porque si ustedes han dado cuenta, en las intervenciones anteriores no hemos oído la palabra que yo consideraba que iba a ser la que iba a guiar la conversación, la oportunidad perdida de América Latina. Yo creo que eso no ha existido. Y de lo que estamos aquí hablando es de algo bastante distinto. Lo que estamos hablando es cómo América Latina se vuelve a hacer su pregunta sistemática, la que se hace por otro lado cualquier otro país, de cómo va a saltar al desarrollo, teniendo en cuenta cómo ha cambiado la región como consecuencia de las oportunidades aprovechadas por América Latina durante estos últimos 10 años. Y yo creo que la mejor forma de ver las oportunidades aprovechadas de América Latina es poner tres números en un triángulo, en una imposible trinidad que yo me gusta denominarlo, que son un 0%, un 66% y 17%. Y estos tres números corresponden a tres vértices. La economía, la región creciendo al 0%, el 66%, que es el número de latinoamericanos que se declaran a sí mismos como pertenecientes a las clases medias, y 17%, que es el número de países en la región que actualmente contemplan en su constitución la reelección presidencial continuada. Estos tres números tienen mucho y se interactúan entre sí. Las oportunidades aprovechadas de América Latina son claramente en el vértice social y en el político. Hace 30 años, antes hablabas tú de hace 15 años China, Augusto, hace 30 años, si a alguien le hubieran preguntado cuál era la perspectiva política de América Latina 3 décadas después, difícilmente hubiera respondido que este es un continente en el que 30 años después de haberse iniciado la tercera ola democratizadora en el mundo, la democracia está consolidada. Uno va a cualquiera de las publicaciones y la contestación de los ciudadanos de América Latina es: pueden estar más o menos contentos, advertir mayores o menores debilidades en su sistema político, pero la democracia es el sistema mayoritariamente aceptado y consolidado en la región. Lo que los ciudadanos de América Latina tienen una asignatura pendiente. Tenemos democracia, pero no tenemos todavía el Estado moderno que es capaz de ofrecer los bienes y servicios públicos que permiten hacer el salto hacia el desarrollo, la capacidad institucional de respuesta a alguno de los retos que se nos pueden venir. Entonces, la oportunidad aprovechada es la democracia. Y lo que probablemente uno debe de pensar es que las asignaturas pendientes son ese Estado moderno y cómo esa democracia es capaz de renovar las élites y hacer que la institucionalización y la legitimidad de esa democracia sea mayor entre los ciudadanos. Esa es una de las asignaturas pendientes. En el otro hueco, en el otro lado de la base, tenemos a la sociedad. 66% de los ciudadanos de América Latina se consideran de clase media. Esto es el producto de 15 años de crecimiento sostenido, en los que los niveles de pobreza han caído, y creo que tiene mucho que ver ese 66% y cómo nos va a afectar cara al futuro con algo que ha mencionado Augusto. Una gran parte de la mitología sobre por qué esa clase media ha aparecido está relacionada con la idea de que los profits, el windfall profits de los commodities se ha repartido a través de conditional cash transfer a la población y que esto ha tenido un gran impacto en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Conditional cash transfer no suponen más allá del 1% del PIB en los países que tienen los esquemas más amplios. En realidad, las clases medias han surgido y el Banco Mundial hizo un grandísimo trabajo de investigación sobre este tema porque ha habido creación de empleo. Y esa creación de empleo
es la que ha generado esa aparición de las clases medias, y la mejora de la desigualdad, a la que también ha hecho referencia Augusto, se debe a porque el salario de los menos calificados ha aumentado más que el salario de los más calificados. Son condiciones de mercado. La clase media, América Latina, sabe que tiene algo que agradecerle al Estado, pero que una gran parte de por qué ellos son clase media, o pueden ser clases medias vulnerables, es porque el mercado de trabajo ha sido capaz de crecer. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en estas dos vértices? Depende también del vértice de arriba. Si la economía no crece, es posible que la interacción sobre la sociedad y sobre el sistema político sea mayor. Y de ahí un poco lo que tanto el representante del fondo, Robert, como Ernesto han comentado. Existen posibilidades de ser y generar actuaciones anticíclicas desde el gobierno, sí o no, dónde están esos espacios y cómo vamos a hacer el ajuste a las nuevas condiciones. Yo creo que esa interacción es lo que va a definir el futuro de América Latina. Sin crecimiento, la volatilidad va a ser mucho mayor. Y el crecimiento sabemos cómo viene con reformas de medio y de largo plazo, viene haciéndose ajuste inteligente al que Ernesto estaba haciendo referencia, y viene sobre todo de reencontrar procesos de integración de la región. La región ha hecho muchos experimentos mezclando esta dimensión política, social y económica. En los 80 y 90 optó por dejar la clase media o los impactos sobre la sociedad de un lado, y pensó que primero había los grandes equilibrios macroeconómicos porque había gobiernos fuertes que estaban muy legitimados, y puso primero el reequilibrio macroeconómico sobre las consideraciones de equidad. Esta es la historia de América Latina en los 80 y en los 90. Yo no creo que eso hoy sea posible. No creo que se pueda pensar en reajustar las economías de la región al coste de retroceder en los procesos de mejora de la distribución y de la mejora del crecimiento inclusivo. La equidad es ya no una discusión en América Latina, la equidad es una discusión global, y hoy volver a intentar hacer esas políticas como se hicieron en los 80 y los 90 creo que no tienen gran recorrido político ni social, sobre todo porque la sociedad esta vez les va a contestar. Puede uno pensar, como se ha ocurrido en algunos ejemplos, de que me olvido de la macro y solo me ocupo de preservar estas políticas sociales y me desocupo de los desequilibrios macro e intento seguir y darle una patada al bote hasta donde llego. Bueno, eso puede durar durante un cierto tiempo, pero los equilibrios macro van a volver a acabar imponiendo la necesidad de hacer los ajustes. Lo único que estaríamos discutiendo es qué capacidad tiene el gobierno para postergar ajustes. Y aquí creo que hay un tema muy importante que hay que sacar. Es si algo América Latina ha debido aprender del pasado, es que la capacidad de poder diluir en el tiempo los ajustes y por lo tanto los costes depende de las instituciones que hayas creado. No es casual que haya habido países en estos momentos que hayan depreciado un 60% su moneda y que no tengan procesos inflacionarios. Se debe a que tienen bancos centrales independientes, que tienen reputaciones y que han anclado las expectativas de inflación. No es casual que haya países que puedan estar hablando de ajustes fiscales que puedan diluirlos en 3 años, 4 años. No, no es casual que eso no haya generado las corridas cambiarias o las corridas fiscales que teníamos en el pasado. Se debe a que tienen instituciones fiscales, reglas fiscales, procedimientos conocidos y transparentes que hacen y que ponen al público y a los inversores delante cuáles son los constraints, las restricciones para seguir haciendo esos ajustes inteligentes de los que hablaba de Ernesto. Y el gran tema, la gran asignatura pendiente de la región en términos de crecimiento y anticiclicidad, creo que es las reformas de largo plazo, pero sobre todo el reforzamiento de esas capacidades institucionales que permitan llevar a cabo ese ajuste inteligente y más focalizado. El debate sobre la calidad del gasto público y el debate sobre la calidad de las instituciones para responder a los shocks va a ser mucho más importante que el tamaño del shock o el tamaño de la desconfianza de los inversores. Y creo que ese es uno de los grandes debates. Y en ese tema yo creo que la región ha avanzado y yo no soy nada pesimista. Muriñase. Una reflexión quizás para Ernesto sobre las cifras que ha señalado José Juan. Ese 66%
de clase media, enfrentada a un parón económico, enfrentada al desempleo, al descontento, es un fenómeno sano para la democracia en la medida de que abre el juego y cuestiona a los políticos de turno, además que están cada vez menos cómodos con su propia reelección, o es algo que es una amenaza en la medida en que aparecen unos líderes populistas o unos movimientos de protesta, como ha ocurrido en Europa, que no tienen realmente mucho piso político. Es un desafío, Muni, muy importante para la región, como bien decía José Juan y Augusto, en términos de cómo incluso se está procesando el ajuste en materia de empleo, en donde los jóvenes de menor escolaridad son los que están perdiendo sus trabajos. Y las clases medias viéndose amenazadas por procesos recesivos y de ajuste en los programas sociales. Yo creo que realmente disuadir la aparición de propuestas de corte populista implica que los gobiernos de los partidos establecidos internalicen esa política y que en conjunto con estas políticas de ajuste se tomen en cuenta muy específicamente los aspectos de igualar y expandir las oportunidades. En particular en lo que tiene que ver con la educación y con el reentrenamiento para el trabajo. Es decir, si esas cosas no se hacen y no se destinan recursos para hacer ese tipo de cosas, entonces lamentablemente creo que perfectamente pueden crecer en la sociedad propuestas antisistema durante toda esta fase de ajuste que eventualmente sí nos obligarían a perder algunos de los logros que tanto nos costó obtener en esta etapa. Yo quisiera preguntarles al señor de la Torre, al señor Renat y a José Juan Ruiz también, por cuáles países de América Latina en materia económica lo están haciendo bien y cuáles mal. A mí me llama la atención además el descontento de las clases medias y de los latinoamericanos con los gobiernos. Leía en el Latinobarómetro de la revista The Economist, en esta encuesta hecha a 17 países, que mientras en el año 2009 la aprobación a esos gobiernos, a los 17 gobiernos, era del 60%, actualmente es del 47%. Me parece una caída fuerte esa de 13 puntos. Da la impresión de que los ciudadanos, el latinoamericano promedio, está aburrido con el gobierno de turno. ¿Qué países lo hacen bien y qué países lo hacen mal, señor de la Torre? Si puedo hacer el quite a tu pregunta, me gustaría hablar un poquito sobre el tema de la democracia. Adelante. Que me parece que es un tema fundamental. Es cierto, como dice José Juan, que la región es una región cuya democracia está mejor establecida, ya nos hemos olvidado de los golpes militares, pero yo creo que tenemos problemas bien desafiantes en el tema de la democracia, y permítame decirle tres. El primero, hay un grupo de países en la región en donde la calidad de la democracia se ha deteriorado. Los checks y balances han sido arrasados y el balance de poderes y la institucionalidad que hace con el imperio de la ley se ha debilitado. Y el hecho de que se mantengan las elecciones no implica que la democracia representativa funciona bien. Y eso es importante. Hay unos 3 o 4 países en la región que tienen una degradación de la calidad de la institución democrática. Otros países de la región que tienen instituciones democráticas más fuertes tienen que procesar un debate político que es justamente el que genera este tipo de descontento que mencionas, de altísimo voltaje. Piensen ustedes, por ejemplo, en Chile o en Brasil. La democracia ahí tiene que procesar una especie de un nuevo acuerdo social en donde se pueda tener instituciones más creíbles, servicios públicos más creíbles. La relación entre el Estado y el mercado se discute de manera importante en esos países, y esa es una enorme prueba a la capacidad de la democracia de conversar y de llegar a nuevos acuerdos. Y a mí me parece que la democracia va a tener un golpe particularmente fuerte porque para que siga habiendo progreso social tiene que haber empleo. Pero el empleo que vamos a tener en el futuro no puede estar basado en un auge del consumo como fue la década anterior. La década anterior el empleo se generó por un gran auge del consumo. Ahora tenemos que encontrar generación de empleo con un consumo más moderado que tiene que estar por definición
basado en mayor inversión, en capacidad y en exportaciones. Y la región no va a poder hacer un cambio fácil a generar empleo en con esa otra dinámica económica. Incluso, piensen ahora, hay países que han devaluado tremendamente en los últimos 3 años y sin embargo todavía no se encuentra que las exportaciones están respondiendo. Y si no responden las exportaciones, ¿dónde va a estar el empleo? Pero las exportaciones no responden, en parte porque tenemos una capacidad, una capacidad limitada de generar nuevos negocios de exportación. La respuesta de nuestras economías a un tipo de cambio mucho más competitivo no ha sido tan favorable. Hay que reconocer también que el mundo no está tan bueno. El mundo no está demandando suficientes productos, pero hay un desafío de altísimo voltaje. Y el último punto sobre la democracia que a mí sí me preocupa muchísimo es que la región ha perdido su capacidad de monitorearse a sí misma en la calidad democrática. Los presidentes de la región han dejado pasar y han visto al otro lado frente a situaciones de deterioro de la democracia muy fuerte. Piensen en Venezuela. ¿Qué gobierno de Estados Unidos ha elevado una voz crítica y objetiva sobre la situación de la democracia en Venezuela? Nadie que yo sepa. Los presidentes de la región se han callado. Entonces hay una especie de silencio que no ayuda al fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región. Señor Herrera. Bueno, voy a ser un poco más específico que Augusto. Yo creo que los Bueno, países... al final fue ya un poco más específico, Augusto. Al final. No, yo creo que los países que tienen un buen manejo económico son México, Chile, Colombia y Perú. Cada uno tiene un poco, ¿no? Un poco de desafío un poco distinto. Argentina obviamente es muy complicado hoy día, pero por lo menos el debate en las elecciones es la velocidad del ajuste que hay que tomar en 2016. Nadie está negando que hay que hacer un ajuste, solamente es cómo y cuándo y la velocidad. En Brasil obviamente es muy complicado, pero el escándalo de Petrobras tiene lo malo y lo bueno. Lo malo es que crea incertidumbre política hoy día, pero lo bueno es que están enfrentando un problema de corrupción muy serio y quizás en 10 años el país va a ser mucho mejor por haber enfrentado ese problema hoy día. Venezuela obviamente es muy complicado. El manejo no es bueno en ningún sentido, ¿no? Así que Ecuador tiene problemas muy difíciles por dolarizarse, ¿no? El gobierno reconoce que hay que ajustar, pero no tiene la opción de cambiar su moneda. Así que es un poco difícil para ellos, ¿no? José Juan Ruiz. Sí. No, a mí me gustaría un poco, escuchando a Augusto, yo estaba pensando inicialmente en América Latina, pero me saltó el chip de europeo, ¿no? Entonces dije, pues tampoco en Europa la democracia tiene esa capacidad, las mismas preocupaciones que Augusto estaba hablando de América Latina, las tiene cualquier gobierno europeo. O sea, ¿dónde están los valores morales los gobiernos europeos ante un problema y un drama como la inmigración? ¿Quién está levantando la mano o quién está hablando? De forma que al final los puntos de Augusto, que son muy, muy importantes, creo que confirman un poco la tesis que yo avancé al principio, que la democracia latinoamericana ya no es singular. O sea, tiene los mismos problemas que cualquier otro sistema democrático, que es lo que tú al final has comentado, ¿no? Que es la dificultad de vivir en un mundo en la cual no sabemos cómo crecer. O sea, se nos ha olvidado un poco el contexto que Augusto ponía al principio de China. Estamos en un continente estancado, pero en un mundo que no crece. O sea, esta es la primera crisis que yo recuerde de América Latina, en la que América Latina no es demasiado distinta al resto del mundo. Siempre éramos los outliers en la economía mundial y amplificábamos lo que estaba ocurriendo. Ahora tenemos problemas muy similares a los que tienen otros países y obviamente esto es uno de los resultados de la globalización. Y todos los gobiernos del mundo están preocupados por sus ninis y todos los gobiernos del mundo están preocupados sobre qué es lo que va a ocurrir con la revolución tecnológica y la desaparición de los empleos de los menos capacitados, y todos los gobiernos del mundo están preocupados de qué consecuencias va a tener sobre la equidad y sobre la cohesión de sus sociedades como consecuencia de todos estos desarrollos que están ocurriendo. De forma que
aunque es verdad que Latinoamérica presenta algunas debilidades en temas de checks and balance concentrados en algunos países, creo que esta vez tampoco somos tan distintos y que sí hemos aprovechado los últimos 15 años en mejorar las instituciones. Todo ello por no mencionar algunos puntos de esperanza en algunos países que sí que parece que se van moviendo hacia sistemas más democráticos, más friendly con las libertades, como es el caso cubano y sus posibles repercusiones sobre otras partes de la región. Ese creo que es un tema importante. El segundo tema importante es quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Yo creo que analizar este tema exclusivamente en términos estrictamente de outcomes de política creo que no es el adecuado. Mi opinión es qué países realmente han puesto en la agenda el medio plazo y qué países han puesto en la agenda el reforzamiento institucional. Como Augusto ha dicho, este es un continente que sigue siendo dependiente de los commodities, en la que el ciclo externo explica el 80% de nuestro ciclo económico. Y esto ha sido así durante los últimos 60 años. Entonces, la única posibilidad que realmente podemos trascender a estas dificultades de estar permanentemente ajustándonos al cambio de la tendencia es conseguir ser economías más diversificadas y con instituciones que sean más capaces de responder a shocks que sabemos que nos van a acabar llegando siempre. Y este yo creo que es el medio y el largo plazo de la región. Y hay, con todas las dificultades, con todos los gradualismos, yo sí que percibo avances en estos países que Bob estaba antes señalando. O sea, no es casual que Perú, Colombia, Chile, México tengan bancos centrales que tienen reputación, tengan reglas fiscales, tengan checks and balances en el gobierno, en la gobernanza económica. Queda mucho por hacer, por supuesto que queda mucho por hacer, pero estos países con ese reforzamiento institucional creo que son los que nos pueden hacer olvidar un poco esta enorme volatilidad que la región tiene, a veces causada por sus propios errores de política económica, pero en gran parte porque somos muy dependientes de ese ciclo económico internacional, ¿no? Le hago la misma pregunta a Ernesto Talvi. ¿Qué economías latinoamericanas lo hacen a usted dormir a pierna suelta y cuáles le quitan el sueño? Bueno, siendo uruguayo, ya sabes cuáles son las economías que nos quitan el sueño. Pero de eso ya hablé yo y tiene mucha relación con tu pregunta, Juan Carlos. Yo creo que hay algo que me hace a mí ser realmente, veo el silver lining, veo la luz al final del túnel. Y son dos cosas. Porque alguien dijo, no recuerdo quién, y nos hemos olvidado en esta idea, digo, sí, importan muchas cosas a los efectos del desarrollo, pero lo cierto es que no hay ninguna experiencia en la historia del desarrollo, ninguna, que no haya sido a punta de una inserción muy importante en la economía internacional. Más exportaciones, más importaciones, más recepción de inversión extranjera, en fin, digamos, lo que ha traído la gran prosperidad, digamos, al mundo ha sido el comercio. Y la posibilidad de hacerlo de la manera más libre y más amplia posible. Entonces yo veo acá cosas muy interesantes, digamos, a la luz de lo que está ocurriendo en la nueva geografía de las negociaciones comerciales. Tenemos el Trans-Pacific Partnership, sí, un acuerdo básicamente entre Estados Unidos y Asia, Estados Unidos y Japón, y otros jugadores menores, y el Transatlantic Trade and Investment Partnership, que es entre Estados Unidos y Europa. Esa es la próxima generación de acuerdos comerciales que van más allá de la Organización Mundial de Comercio y a lidiar con problemas que no son de fácil resolución entre 166 países, como las compras gubernamentales, la propiedad intelectual, el liberar las reglas de juego hacia adentro de los países para que los otros países puedan participar. En fin, son cosas muy complejas que se van a hacer entre pocos y a los que los demás nos vamos luego a sumar. En ese proceso, ¿qué estamos viendo? A la Alianza del Pacífico, sumamente conectada. Ellos mismos están armando un acuerdo de libre comercio 2.0 y a tono con lo que está ocurriendo en la economía mundial. 3 de ellos ya son parte del Tratado Transpacífico.
Entonces yo veo a esos países trabajando de manera muy agresiva para ser parte de la integración del siglo XXI. Entonces podríamos decir de manera pesimista, bueno, ¿y qué pasa del lado del Atlántico? Tú me lo comentabas antes de la reunión, Muni, con Brasil, con Argentina, Venezuela, en fin. Y acá es donde creo que veo el otro punto de luz, a pesar de que Brasil está metido en toda esta mare magnum de problemas, y es que el sector privado brasileño, a la luz de lo que yo acabo de decir ahora, se ha dado cuenta de que por el camino que van al aislamiento más total y más absoluto. Y que por ende viejas reflejos proteccionistas ya no funcionan. Y hace rato que el sector privado brasileño está empujando por una inserción internacional más agresiva. Entonces yo creo que finalmente la dinámica política va a catch up con las necesidades que tiene el sector privado y que en los próximos 25 años vamos a ver a una América Latina mucho más agresivamente integrada al mundo y eso va a generar presiones importantes para que seamos un continente de mucho mayor prosperidad y mucho mayor crecimiento. Pero la pregunta en eso es si el sector productivo va a alcanzar la construcción de esta gran carretera que es el libre comercio, porque hay veces lo que uno alcanza a ver y los críticos de estos acuerdos de libre comercio notan cómo se crean estas grandes estructuras, estas grandes carreteras continentales para que fluya el comercio y sin embargo los países siguen exportando los mismos productos a los mismos mercados y no existe un esfuerzo paralelo de los gobiernos para generar una base productiva y una diversidad de exportaciones que sea la que sostenga el crecimiento. Perdón, que no sé si quieres contestar. No, pero en cierta medida esto, lo que acabas de decir, habría que contrastarlo con los números. Si uno mira la estructura de exportaciones de los países hoy con la estructura de las exportaciones de los países hace 20 años, aunque solo sea por el hecho de China, ha cambiado o bien en sus mercados o bien en sus productos. Uno podría pensar la diversificación exportadora del continente tendría que ser mayor, probablemente, y probablemente ahí es donde podamos ahora, en estos momentos de bajo crecimiento, empezar a pensar en algún tipo, digamos, de actuaciones de política pública que durante tiempo o bien las rechazamos porque no estaba bien hablar de políticas públicas para diversificar las economías, no era parte del consenso, o bien porque había condiciones externas como la apreciación de los tipos de cambio reales que impedían esa diversificación productiva. Probablemente en unos momentos como ahora, en los que hay que volverse a buscar crecimiento dentro de la región, porque el crecimiento del mundo, del comercio mundial es menor, donde uno puede ver que se han producido correcciones fuertes en los tipos de cambio real y que hay negocios que no pudiste hacer en el año 2009, 2010, 2011, porque la competitividad de tu sector manufacturero estaba impedida por esa apreciación de tipo de cambio real y hoy no, probablemente ahí es donde estén los frutos de crecimiento a corto plazo más importantes, más inmediatos de poder conjugar las dos cosas que decía Ernesto. Por una parte, la mayor integración regional y por otra parte, un desarrollo de actividades productivas que sea un poco más diversificadora que la reprimarización del continente que vimos en los últimos 10 años. Hoy nadie habla de reprimarización del continente. Hoy todo el mundo se queja de que el precio de los commodities son bajos y probablemente en estos momentos es donde existan posibilidades de políticas públicas de diversificación que antes no hubieran podido ser investigadas. Pero siendo completamente simplistas, uno se pone a pensar en Brasil, un país históricamente proteccionista, produce aviones, mientras que Colombia, que ha sido un país muy abierto, sigue produciendo café y petróleo. Sí, pero al mismo tiempo que Brasil produce aviones, la industria aeronáutica de México factura un 30% más que la industria de aviones de Brasil, que es integrada. O sea, probablemente lo que uno no tiene que pensar que Colombia ha fracasado porque no hace aviones, sino lo que tendría que ver es si Colombia está integrada o no está integrada en la estructura de valor añadido de los productores brasileños o mexicanos de aviones o de coches o de microscopios, ¿no? Sí, si uno mira, Muni, el grado de sofisticación del paquete exportador de Brasil, o sea, porque los aviones impresionan por su tamaño, pero si tú miras el grado de sofisticación, no llega al 7-8% de los productos que el país produce y exporta y que requieren sofisticación para su producción. Y uno ve países de base
agropecuaria o de base mineral o de base de los commodities como Nueva Zelanda, como Australia, en donde siguen produciendo carne, lana, leche, es decir, todas aquellas cosas que se consideran que son de relativamente baja sofisticación, pero que han ido subiendo en la escalera, y hoy esos países exportan 60-65% de su paquete, digamos, es de alta sofisticación. Entonces no es que unas actividades sustituyen a las otras. En el proceso de desarrollo lo que ocurre es que uno sigue haciendo lo que hacía tradicionalmente y se va expandiendo hacia cosas crecientemente más sofisticadas. Pero para eso se requiere dos cosas que José Juan mencionaba. Se requieren instituciones y se requiere una mano de obra altamente calificada, que no las tenemos ninguna de las dos en América Latina. Pero si llegamos a tener esas dos cosas y no tenemos la integración a los mercados que nos permita aprovecharlas, entonces podemos terminar como Cuba, que tenía un muy buen sistema educativo, pero finalmente la población terminaba subempleada o tratando de escaparse hacia los Estados Unidos para conseguir empleos productivos. Antes de dar paso a un par de preguntas del público, Augusto de la Torre quería agregar algo. Sí, a mí me gusta mucho que estemos hablando de la integración comercial internacional, porque a mí me parece que esa es un área completamente subexplotada en la región para generar crecimiento. Y esto es complicado, como tú mencionabas bien, que hay una serie de agendas complementarias que hay que poner en marcha, pero al menos hemos hecho, en mi opinión, un paso adelante filosófico, psicológico, digamos. En el pasado, Latinoamérica tenía a contraponer la integración regional versus la integración global. Y hacíamos una serie de tratados para tratar de generar mercados entre nosotros y generar crecimiento económico en grupos cerrados de la región, pensando que eso era una mejor apuesta que integrarnos globalmente. Los chilenos se fueron por otro lado, se integraron globalmente. Pero la cosa no está ni en el uno ni en el otro lado. Yo creo que tenemos que aprender del sudeste asiático. En el sudeste asiático tú ves enorme integración global y enorme integración regional. Y lo que ves es que mientras más se integran entre ellos, más eficiente hacen la fábrica para producción de exportaciones que se integra al mundo. Entonces hay un círculo virtuoso ahí potencial entre integración a los mercados globales e integración regional. Y nosotros en Latinoamérica no hemos sabido aprovechar la potencialidad de un círculo virtuoso. Todavía vemos la cosa como integración regional versus global, pero hay un enorme espacio que nos puede ayudar a crecer si logramos conectar de tal forma que mientras mejor nos integramos al mundo, más nos integramos entre nosotros. Mientras más nos integramos entre nosotros, mejor nos integramos al mundo. Tenemos tiempo para un par de preguntas del público, o quizá pueden ser tres. Tenemos unos 5 o 6 minutos. Acá. Y si se pueden identificar, por favor, antes de hacer la pregunta, y les hago una sugerencia muy respetuosa. Ojalá que sea una pregunta y no un editorial. Pregunta. Para el representante del FMI, el señor Talvit mencionaba que el FMI podría estar ahorita volver a sus andanzas en América Latina. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Qué países podrían ser los más factibles para una nueva intervención del FMI? Se habló de Brasil. ¿Y cómo hacer esto en una región que todavía arrastra quizás una mala visión de pasadas intervenciones del fondo? Gracias. Pero mi nombre es Ramón Samco de la agencia France Press. Voy a evitar la pregunta porque realmente es muy difícil predecir qué país va a pedir la ayuda financiera del fondo, ¿no? Ernesto mencionó Brasil. Brasil no ha pedido nada del fondo. Yo no sé si lo van a pedir. Obviamente hay países que están en muy mala condición, pero quizás no son los países que van a pedir ayuda del fondo. Así que siempre me sorprende que países pueden sobrevivir por más tiempo que yo habría pensado con malas políticas, ¿no? Así que no voy a contestar la pregunta, no porque no puedo, ¿no? Es que realmente es imposible predecir quién va a venir al fondo pidiendo asistencia de nosotros, ¿no? El presidente Reagan una vez en una rueda de prensa dijo, antes de negarme a contestar sus preguntas, voy a leer una declaración. Aquí. Tan buena. Me dejó Juan Carlos, buenísimo. Si se identifica y dice para quién es la pregunta, mejor, gracias. Me llamo Adriana Peralta, trabajo para Atlas Network. Mi pregunta es para Ernesto. La conversación ha girado en torno a Sudamérica y México, pero ¿cuál es su perspectiva del Triángulo Norte de Centroamérica, que sufre toda la violencia por las drogas?
vamos a tomar preguntas, Sí, Juan Carlos. o si quieren que hagan 3 preguntas más y luego contestan. Vamos a escoger 3 preguntas más. A ver, una aquí. Muchas gracias, Alejandro Kravets. Retomando la preocupación de Muni sobre, digamos, la sofisticación o la diversificación de las exportaciones y el comentario de la sofisticación del paquete exportador, ¿quién de los panelistas quisiera comentar tal vez sobre cómo a futuro, qué recomendaciones harían para trabajar la sofisticación del paquete exportador en este nuevo contexto? Muy bien. 2 más acá. Una aquí. Gracias, Hernán Rosenberg. Creo que esto es para Ernesto, pero en realidad es más común. Tú planteaste que la problemática tiene que ver con insertarse en el mercado y que haya instituciones y un sistema democrático, etc. Pero todo eso supone que detrás de eso hay un sector capitalista interesado en invertir y correr riesgos hacia afuera. Y un poco lo que me preocupa de la discusión es que no sé si es vino viejo en cascos nuevos, vino nuevo en cascos viejos. Esto ya se ha dicho, pero de alguna manera el sector privado no hace lo que uno supondría que tendría que hacer. ¿No tenemos un error tal vez al ver eso? Muy bien, las últimas 2. Una aquí. Aquí atrás la señora que está aquí atrás. The lady, yes. Buenos días, mi nombre es Isabela Grisanti, yo soy colaboradora de un blog llamado Caracas Chronicles y bueno, mi pregunta tiene que ver más vinculado con el mercado laboral. Principalmente nos hemos aplaudido porque ha habido un crecimiento durante un boom de la clase media, pero ¿cuánto de esa clase media ha sido causada por el mercado informal? Y ahora que entramos dentro de una turbulencia económica, ¿cuánto entonces de ese mercado, de esa clase media, se va a encontrar en una situación vulnerable que pueda caer entonces de vuelta a una situación de pobreza? Esa es mi pregunta. Gracias. Última pregunta allá atrás, al fondo. Over there, the last row. Gracias. Pablo Pardo, del periódico El Mundo de España. Una pregunta para el señor Werner, del fondo. Centrándonos mucho en el corto plazo, todo el mundo estaba esperando la subida de tipos de interés en Estados Unidos y su impacto en América Latina. Ahora mismo la subida de tipos, se está aplazando una y otra vez, pero al mismo tiempo en todo el mundo están bajando los precios, está habiendo deflación, con lo cual los tipos de interés reales están siendo cada vez más altos. ¿Puede tener esto el mismo impacto en América Latina que si la Fed subiera tipos? ¿Puede crear más turbulencias? ¿Qué puede suceder? Bueno, muy bien. ¿Quién quiere empezar, señor Delator? ¿El señor Werner o quién quiere? Ahora soy mexicano. No, bueno, ya no está aquí, no está aquí, pero bueno. Ya. No, sobre los efectos del Fed, yo creo que no estamos viendo señales de deflación en América Latina, ni en los Estados Unidos. Así que para América Latina el tema es si el Fed va a comenzar y cuándo va a comenzar a subir el Federal Funds Rate. Y el efecto sobre América Latina depende del país. Por ejemplo, en México, si la subida en el Federal Funds Rate viene acompañada por una recuperación de la economía de los Estados Unidos, eso es bueno para México porque hay más demanda para las exportaciones de México que venden a los Estados Unidos. Y eso es más importante que el efecto del alza en las tasas de interés. Quizás para América del Sur, que no tiene lazos tan fuertes con los Estados Unidos, el efecto financiero sería un poco mayor, así que la subida en el Fed va a apretar las condiciones financieras para esos países. Eso yo creo que será un poco de freno de crecimiento en la región. Pero yo no percibo señales de deflación en ningún país de la región. Incluso algunos que tienen las tasas de inflación más altas en el mundo, así que no es un problema para América Latina. Ernesto Talvi creo que tiene varias respuestas que dar. No, solamente voy a contestar una, porque la de Centroamérica creo que la van a contestar mejor José Juan o José Juan. Augusto, que tienen más conocimiento que yo. Pobre José Yo Juan. ya consulté con José Juan antes. Miren, yo quiero simplemente hacer una reflexión sobre el tema de la sofisticación productiva. Nada más. Da la casualidad que está aquí el doctor Nicolás Herrera, que es el vicepresidente del board de Ceres,
y además presidente de lo que en Uruguay llamamos la Fundación Impulso. Es el primer colegio privado, laico y gratuito en el barrio más vulnerable de Montevideo. Y lo que se ha hecho fue una revolución en la gestión. No me da el tiempo ahora de comentar, pero es una gestión muy distinta a la que habitualmente existe en la educación tradicional, que toma a chicos que terminan la educación primaria, que vienen en condiciones realmente muy desfavorables, candidatos a desertar, candidatos a delinquir, candidatos a las adicciones, en fin, a muchas cosas, y se los recibe en un ámbito donde, además de tener una alta exigencia académica, fundamentalmente es un ámbito de contención que no puedan recibir de manera idéntica en sus familias, donde se les dice, como decía una persona a la que mucho aprecio, bienvenidos a la vida, tu vida vale, porque es única e irrepetible. Bueno, yo les puedo asegurar que cuando uno ve eso de primera mano y ve los resultados que se consiguen con chicos que no tendrían chance alguna en la vida, es cuando uno se empieza a llenar de ilusión y se empieza a llenar de esperanza. Punto. Esos chicos mañana van a tener un futuro. Pueden pensar en que existe algo que se llama futuro. Entraron pensando que iban a desertar el sistema, hoy se piensan como universitarios. Y les recuerdo, y con esto cierro, que el mejor predictor del upward mobility, de la movilidad hacia arriba, en los estudios que se han hecho aquí en los Estados Unidos, es tener un college degree de 4 años. Entonces, yo creo que en un continente donde el 50% de los chicos, de acuerdo a las pruebas internacionales, no están en condiciones de ser empleables por la economía formal porque no tienen las destrezas mínimas para insertarse a la sociedad del conocimiento ni al mercado laboral, digamos, es una sociedad que en su base tiene la imposibilidad de pensarse, digamos, como una sociedad donde se produzcan cosas sofisticadas, digamos, porque para producir cosas sofisticadas se precisa mano de obra calificada. Entonces yo creo que el gigantesco desafío que tiene la región por delante, por la equidad, por la igualdad de oportunidades, por pelear contra la exclusión social, es el tema de la calidad de la educación, especialmente en los segmentos más vulnerables. Cierro con esta frase de José Juan, que te la escuché, José Juan, y no me la olvidé más, y me gustó mucho. Antes creíamos que había que crecer para incluir. Esta lógica indica que hay que incluir para poder crecer. Entonces yo soy muy optimista respecto de la parte de comercio, menos optimista de que se puedan llevar adelante estas reformas, pero sí pienso que hay ejemplos, puntos de luz en el sector de la sociedad civil que están mostrando el camino y que eventualmente los gobiernos lo van a emular. Nos quedan 3 minutos, así que les ruego brevedad. ¿Quién quiere contestar las otras preguntas? Tal vez. Sobre el tema de Centroamérica, porque yo creo que hay una injusticia histórica, ¿no?, cuando uno habla de Centroamérica, en el sentido de que hablamos de Latinoamérica y pensamos que la caída del precio de los commodities es malo para toda la región. Bueno, esto en el caso de Centroamérica y el Caribe es justo al contrario. O sea, Centroamérica es importadora neta de commodities, el Caribe es importador neto de commodities, y en realidad lo que esta situación internacional produce es un shock positivo para Centroamérica en la forma de, primero, de menores precios de commodities, pero en segundo lugar de un ciclo de crecimiento muy alto en Estados Unidos del que se puede beneficiar. O sea, hay que recordar que algunos de los países de los que tú mencionaste, las remesas de migrantes suponen entre el 12 y el 18% del PIB, con lo cual cambios en la ley migratoria de Estados Unidos o incluso del propio crecimiento de Estados Unidos tienen un shock positivo sobre la región. ¿Dónde están los grandes problemas? Yo creo que lo has mencionado, es la ausencia y la debilidad de ese Estado, ¿no? La debilidad de un Estado capaz que tenga el monopolio de la violencia y de la ley y de la organización de la convivencia, y que está amenazado, pero que vemos que también hay una reacción ciudadana frente a ese tema de inseguridad. O sea, yo creo
que no solo los grandes países son los que han cambiado. Los países pequeños, asediados por problemas quizá que en los mayores o los grandes no son los más acuciantes, creo que están reaccionando frente a ese tema de inseguridad, y las clases medias y el país está reaccionando. ¿Cuál es la posibilidad de conseguir mejoras en el corto plazo? No lo sé. A mí me gusta, aunque sea un poco deprimente, la frase de Gordon Brown, el primer ministro británico, que en una de las conferencias en las que le oí decía que para imponer el imperio de la ley los primeros 500 años son siempre los más difíciles, ¿no? Pero seguramente es un proceso gradual que al menos parece haber cambiado la tendencia, ¿no? Se nos acabó el tiempo. En 5 minutos empezaremos el siguiente panel. Gracias a Augusto de la Torre, señor Reinhardt, José Juan Ruiz, Ernesto Talvi y Muni Jensen. Repito, en 5 minutos el siguiente panel con periodistas, y eso siempre es movido. Bueno.